Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciéndole a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder contar con la participación de ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana de día martes 7 de abril. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos, como siempre, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Ayer hicimos un programa de apertura de semana abordando el comportamiento que tiene el tema de la inseguridad en el país y del tratamiento que se le está dando según las recomendaciones que emana el Consejo de Seguridad Pública. En seguimiento a esta dura realidad, y lo digo así, dura realidad, hoy vamos a tener desde luego una segunda parte del análisis partiendo de las constantes bajas que está teniendo la corporación policial producto del accionar de grupos al margen de la ley. Una situación que cada vez toma giros más preocupantes. Ayer, por ejemplo, fueron asesinados 2 elementos más y otro sufrió un atentado, lo cual ha llevado a las autoridades policiales, según se tiene conocimiento, a tomar medidas más drásticas para poder contrarrestar los ataques y lograr, digamos, capturar a los intelectuales de estos hechos que desde luego están golpeando fuertemente a la corporación policial. Y como siempre, para aportarnos algunos datos importantes, vamos a enlazarnos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga en perspectiva el tema que vamos a tener esta mañana. Lorena, buenos días, como siempre, qué gusto saludarte a esta hora de la mañana. Adelante con tu informe. Así es, Ernesto, buenos días en el estudio para nuestros televidentes. Como lo mencionabas, los elementos de seguridad continúan siendo blanco de la criminalidad. Ayer se sumaron 2 nuevos decesos, elevando a 19 el número de policías asesinados en lo que va del año, en su mayoría por las pandillas. Veamos. Una de las bajas fue para el sistema de emergencias 911, con un elemento que estaba de licencia en San Juan Opico, La Libertad, pero con un amplio despliegue de búsqueda aseguran que no los van a doblegar. Nosotros andamos con toda la disponibilidad y la disposición de demostrarle a la delincuencia que esto no nos va a doblegar a nosotros. Nosotros seguimos trabajando intensamente y sin ningún temor, sin ningún sentido de estar pensando otra cosa más que efectuar nuestro trabajo policial. El otro golpe fue para la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales de la PNC, a donde pertenecía el elemento ultimado en San Luis Talpa, a lo cual se sumó un enfrentamiento entre policías que rastreaban la escena y delincuentes. La verdad es que es indignante porque una cosa es el intercambio de disparos, una cosa es en el trabajo y otra cosa es cobardemente pues en su casa con su familia. Cifras oficiales registran más de 1.900 asesinatos en lo que va del año. Ernesto, según las estadísticas, el promedio diario de homicidios se eleva a 12.6, datos preocupantes y que mantienen en zozobra a la población. Con esto vuelvo contigo para conocer el análisis de esta mañana. Adelante. Decía de que todo esto es producto de un sistema de presión que quieren ejercer estos grupos para poder de alguna manera sentar al gobierno y establecer negociaciones como en las que en el pasado de alguna manera pues se han desarrollado. Están buscando realmente golpear la moral de la institución. A todo cuerpo armado, sea ejército, policía, siempre las bajas es producto produce un fenómeno directamente hacia la moral. Ciertamente la dimensión del problema es tal que no se puede estar atacando todo esto con medidas de paños tibios, sino que tenemos que hacerlo en una manera poco más fuerte. Cuando uno entra a la institución policial, lo que está haciendo es poniendo en riesgo, porque ya se sabe que al tener el uniforme hay un riesgo de lo que es la vida y la integridad familiar. La única solución que está planteando aquí es, en realidad, con medidas estrictamente radicales, y cuando te digo radicales no me refiero solo a la parte represiva, sino que tiene que haber ya una unión de país. A mí me gustaría ver, y el día que yo vea al presidente del órgano ejecutivo, al presidente del órgano legislativo y al presidente del órgano judicial, con el fiscal a la par, mandando un mensaje permanente de cómo se va a enfrentar esto.
todos lo estamos viendo como que si fuera la Policía Nacional Civil la responsable exclusiva de la garantía de la seguridad de este país. Yo creo que eso es un error. Este problema nos atañe a todos los salvadoreños. Y cuando digo a todos, aquí la institucionalidad del país es la que debe de estar funcionando en ese sentido. ¿De qué te sirve que agarres 50, 100 personas diarias y a los 3 días van para afuera exactamente los mismos 100? Claro. Porque no, sí, pero ¿cuál es lo que genera? Que el mensaje que le mandas a la víctima dice, bueno, yo no voy a ir a denunciar a una persona si este va a regresar a mi colonia exactamente con mayor garbo. Que si no hay recuperación de territorio, por más que se quiera dar, en una primera etapa de la represión no lo van a conseguir. Estamos acorralados en el sentido de que no hay una respuesta real que se tenga que dar al pueblo, porque el pueblo está preguntando. La mala judicialización nos da el 97% de fracaso dentro de lo que es la institución judicial, y posiblemente no sea por negligencia de parte de lo que es el señor juzgador. Los agentes estaban de licencia en estos últimos y fueron asesinados cerca de sus casas, pero ahí, en San Juan Opico y el otro San Luis. La violencia ha cobrado 15 policías. Sí, pero ahí la policía tiene que entender, ya para que hayan dado, es porque hubo un seguimiento, tienen una inteligencia, les han dado, y creo que un error que está cometiendo la actual corporación, que en un principio fue lo que se planteó, era que la gente había que acercarlo lo más posible a su lugar de trabajo, pero eso lo que ha hecho es ponerlo más vulnerable. Debemos de trabajar en una cultura de país, y aquí se ha hablado mucho de la denuncia ciudadana, pero ningún ciudadano va a denunciar si no confía realmente en el sistema y no confía realmente en las instituciones. El día de ayer, un grupo de agentes policiales convocó a uno de nuestros equipos para dar ciertas declaraciones y una posición clara sobre esta situación. Hacemos del conocimiento que estamos cansados y cansadas de esperar que el gobierno tome cartas en el asunto y proponga o lleve a cabo leyes que contemplen un castigo drástico para todo aquel que atente o le quite la vida a un servidor público. Si hay que matar, ¿usted va a matar? Tengo que matar, porque primero es mi familia, y luego mi familia, y tercero mi familia. La ley penal nuestra es demasiado humanista, y el aplicador está siendo extremadamente humanista, más papista que el Papa. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué solo unos jueces vemos nosotros que están con la población, están haciendo hasta lo último por permitirle a la población vivir tranquilo, pero otros no? Por eso cuando Roberto Hugo Presa le pregunta, ¿y usted está dispuesto a matar a la policía? ¿Y cuál crees que va a ser la respuesta lógica de un ser humano? Sí, cuando se ve expuesta su vida y tiene el instrumento, va a reaccionar. Como tú dices, estamos hablando de policías, pero el año pasado murieron 33 agentes privados de seguridad y nadie habla por ellos. Ya hoy, en lo que va del año, ya llevamos 8 agentes de seguridad privada fallecidos en cumplimiento de su deber. Y puede llegar esto a un fenómeno tal que rebalse, pues. Podría darse policías que ya no quieran ir o ejecutar algún tipo de acciones. Salgamos a las 8:30 de la noche. Por ejemplo, yo salgo a esa hora en la noche de la facultad. Ya no hay un solo agente policial a pie. Y eso es bien necesario para poderle dar seguridad a las personas que van caminando y que van hacia lo que son las paradas de autobús. ¿Por qué no se evalúa el tema de la suspensión de las garantías constitucionales focalizadas? Hay realidades que el país no puede obviar, y una de ellas es que el territorio está tomado. Entonces, lógicamente debe de haber una posición diferente. Hay que entender una cosa, la suspensión de garantías, el gobierno no debe de leerlo como un fracaso, sino que como una respuesta, porque el temor a venir a decir, vamos a suspender garantías constitucionales, aunque sea focalizado, es que sienten que van a demostrar su fracaso, pero lo que sucede es que la población ya no aguanta, ya no hay una forma de sentirse seguro. Creo de que está respondiendo a este leviatán, a este monstruo que tenemos, con una banderita blanca y con un caramelo. Esa es una forma equivocada de hacerlo. Los niños están creciendo con una fobia terrible. Yo tengo una sobrina que la niña tiene 10 años
y le digo, mira hija, ¿y por qué no van a casa? No, es que mi papá ahorita no tiene el vehículo bueno, entonces no puedo ir en bus. ¿Y por qué? Es que ahí matan a la gente, me dijo, y yo no quiero que me maten. Estamos hablando de una niña de 10 años que ya maneja ese término de su fobia. Desde 1980, época de la guerra. Así es. ¿Verdad? Toda esa generación vivimos la guerra. Llegamos en el 92 a La Paz y creímos que todo iba a ser reconciliación y entramos en este otro problema. O sea, prácticamente una generación de salvadoreños que no hemos sabido disfrutar de lo que es estar en paz. Era una reunión de 20, 25 pandilleros que tienen dominada esa zona, ¿verdad? Se les asestaron un buen golpe, pero fue producto también de la inteligencia. Entonces, parte de no solo dotarlos de equipo y todo, también de crear dentro de la estructura policial, fortalecer el área de inteligencia, porque esa es muy importante. Dentro de las medidas, la población debe de activarse y entender que debemos de cuidar a nuestro policía. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vecino que es policía y tenemos información, alertemos a nuestro vecino, ayudémosle al puesto policial. La solución está más allá de, ¿verdad? Y sí, yo de nuevo reitero y comparto, deben de haber medidas drásticas, contundentes, hacer un giro total a la manera de hacer las cosas. Y aquí tenés que plantear, ¿qué querés? ¿Una salida o una solución? El Estado no tiene la cantidad de recursos para elevar a una política pública, dijéramos, todo el tema de la prevención. Te dije al principio que hay un derecho natural a defender la vida. Si a mí, como percepción ciudadana, la vida no me va a ser protegida, yo voy a ver la forma de cómo proteger mi vida. No solo la mía, la de mi familia alrededor. Entonces no esperes. Si en la percepción de la ciudadanía ve que esto no va a ir mejorando, los índices delincuenciales y criminológicos van a tender a incrementar porque tú no los vas a detener. La gente va a empezar a eliminar las personas cuando traten de atentar contra su vida y eso va a seguir en una escalada que muchas veces puede ser peor la medicina que la enfermedad. Solo salir a trabajar al llamado, pero ahí es donde el delincuente aprovecha el momento de poder actuar, porque saben que se va a analizar a dónde, cómo va a operar la policía en esa respuesta. Y incluso habrá que analizar, por eso lo que tú estás planteando, hasta incluso toques de queda. Así es. Desde el punto de vista legal. Porque debería de implementarse toque de queda. Mira, yo sé lo que estoy planteando puede causar demasiado escozor, pero son realidades que no las... Yo estoy planteando medidas que habrá que analizarlas y darle más pensamiento. De hecho, hay algunos lugares donde hay toques de queda impuestos por la delincuencia. Pero si no, hay que ver algunas de las colonias del país. Entonces, ok, con ese tipo de situaciones habrá que darle pensamiento si con estas acciones vale la pena poder parar en este momento este índice de crecimiento. Señores oficiales, a los compañeros que fueron en algún momento de este servidor, les hago un llamado, atiendan principalmente a los subalternos que tienen mucho que mostrarles, sean líderes, sobre todo sean buenos oficiales. Y población, por favor, creamos en Dios primero. Muchas gracias, Ernesto, Julio, capitán. Motivarlos a que todos estos hechos pues no disminuyan la moral ni la efectividad de su trabajo. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.